buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Política ADN, que sale todos los días martes gracias a un esfuerzo conjunto de varias plataformas, que son La Salita del Zinc, Noa Keiko y Comunicambio. Quiero darles la bienvenida nuevamente a esta edición de hoy, martes 29 de agosto, y está con nosotros también nuestro colega y amigo César Bejarano. Bienvenido, César, un gusto tenerte en la co-conducción esta noche. Buenas noches, Luis. Un saludo especial a todos nuestros amigos que nos están acompañando en cada uno de nuestros programas también. Sí, efectivamente, como todos los martes, tratamos de dar este espacio multiplataforma para analizar un poco temas de coyuntura nacional desde una óptica, por supuesto, distinta a la de los grandes medios. Y hoy tenemos un invitado especial para hablar de un tema que es totalmente de coyuntura y tiene que ver con esto que ha ocurrido recientemente en el Congreso de la República, con esta publicación de un fanzine, de un folleto favorable a, a la narrativa del fujimorismo, de tratar de reescribir la historia, ¿no? César, no sé si podrías presentar a nuestro invitado esta noche, por favor. Sí, tenemos como invitado al señor Nicolás Lynch, ¿no? Ex ministro. Eh, Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, César. A tu disposición. Así es, bienvenido, Nicolás. Nicolás, como bien decía César, ha sido exministro de Educación, además ha sido también un reconocido dirigente político, docente universitario y además integrante de la iniciativa constituyente, por lo cual también está aquí con nosotros para hablar de ese tema. Nicolás, digamos, para poner en contexto un poco y hablar de este tema que ha generado tanta controversia, la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con, ¿qué opinas de la edición de este folleto que saca, obviamente, esta mayoría, este grupo del Fujimorismo que conocemos ya bien, que busca dar una interpretación completamente distinta o reescribir la historia sobre lo que fue la Constitución del 93, ha dicho Constitución del 93 para escolares? ¿Qué parece a ti esta publicación? Mira, me refiero a la trayectoria del Fondo Editorial del Congreso de la República, que ha tenido distintos editores y sobre todo distintas mayorías parlamentarias atrás, que son los jefes reales de estos editores del Congreso de la República. Y bueno, la editorial del Congreso se supone que tiene como misión editar pues algunos textos de consenso nacional, ¿no es cierto?, de grandes parlamentarios, de debates importantes, de momentos clave de nuestra historia, pero desde una visión, debo decirlo, relativamente equilibrada, relativamente porque siempre pues será más a un lado que al otro, ¿no? Pero en este caso no ha sucedido así. En este caso se ha editado un libelo. No sé si podemos en el diccionario buscar el significado de libelo. Un folleto insultante. Un folleto insultante al pueblo peruano, porque choca con la verdad histórica, hay que decirlo de alguna manera, la verdad histórica de una coyuntura fundamental para lo que vivimos hoy día. Nosotros todavía estamos viviendo las consecuencias del golpe de Estado, un hecho de fuerza, el mayor crimen que se puede cometer contra el Estado, un golpe de Estado, el que ocurrió el 5 de abril de 1992, ¿no? Producto de ese hecho de fuerza, de esa acción armada, ¿no? Es que sucede, es que tenemos la Constitución de 1993. Ahora que con Lucho Gárate, inclusive alguna vez con César Bejarano, hemos comentado los esfuerzos de ese pueblo por ser poder constituyente, por establecer organizaciones que promuevan la necesidad de una nueva constitución. Hoy que todo esto sucede desde abajo con un afán democrático, por supuesto nos encontramos frente a, digamos, murallas autoritarias enormes. Sin embargo, en estos momentos que eso sucede con una gran esperanza democrática, aparecen unos señores que desde arriba, con una bomba contra el pueblo peruano, como decía Javier Valle Riestra, que no puede ser calificado de izquierdista por nadie, que establecieron una declaración de guerra contra el pueblo peruano, lo dijo Valle Riestra el 93 o el 94, ahora vienen a decirnos que el Congreso de la República, que se supone
debe de editar en su fondo editorial textos relativamente consensuados, puede traernos y ponernos sobre la mesa este brulote, ¿no? Y aquí es una oportunidad, una más, porque lo hemos hecho múltiples veces en diversos programas, hemos sido hasta expulsados de medios de comunicación. Yo fui expulsado del entonces Canal 4 el año 93 cuando fui a denunciar el fraude que se había cometido en el referéndum que aprueba esa malhadada constitución. O sea, de todo hemos pasado en este debate, en esta discusión, en esta pelea por darle al Perú una constitución democrática. Que se nos venga ahora a editar por un poder del Estado, lógicamente expresión de lo que está sucediendo como giro autoritario ya consumado en las instituciones del Estado, que se nos venga a cambiar la verdad de la historia, es verdaderamente una cosa terrible. Pero usémoslo como un momento pedagógico para los que vienen atrás. Yo tengo ya 69 años, ¿no? Y creo que mi generación hizo y está de salida. Hay otras que están entrando al escenario, otras que están en el escenario, ¿no? Tenemos que dar las versiones correspondientes y tenemos que establecer las luchas, ¿no? Y proceder a liderarlas para una patria mejor, ¿no? Entonces podríamos presumir que no es una casualidad esta edición justo a 20 años del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Digamos, es la postura de los que quieren eliminar a una parte del espectro político para llegar ellos al poder, ¿no? El fujimorismo ya ha demostrado su incapacidad de llegar al poder en las últimas elecciones, en las 2 o 3 últimas elecciones, no solo en el último proceso electoral. Este tipo de acciones no son sino una muestra más de que la única manera que tiene para avanzar es proscribir, o sea, prohibir que otros hagan política, ¿no? Y eso hay que evitarlo, porque la proscripción sería el giro definitivo a la dictadura, ¿no? Lucho. No te escuchamos, Luz. Creo que se ha congelado. Bueno, seguiré yo. Adelante, adelante, por favor. Entonces, ¿qué piensas de la defensa cerrada que tiene el fujimorismo de la Constitución del 93? Mira, yo creo que la Constitución del 93 es un proyecto de parte, que no tiene una vocación hegemónica, que no busca convencer al conjunto de los peruanos, sino establecer la dictadura de una coalición dominante, grandes empresarios, los Estados Unidos, las fuerzas de seguridad, que quieren imponer sobre el pueblo peruano un determinado modelo, el modelo neoliberal político y económico. Y el arma jurídica de esto, el ajuste, se produce en agosto de 1990 y el golpe de Estado es el 5 de abril de 1992. De todas estas fechas no hay que olvidarnos, ¿no? A partir del golpe de Estado se convoca en condiciones de dictadura. Es una cosa muy importante porque hay partidos que por esta razón se niegan a participar. Recuerdo a Gustavo Momellona, ¿no? Que ponía ese argumento por delante, ¿no? Esta es una convocatoria en condiciones de dictadura, ¿no? Se elige un llamado Congreso Constituyente Democrático que, lógicamente, el fujimorismo gana la mayoría, elaboran una constitución, se pone referéndum, pero el llamado referéndum de salida, que es una prueba democrática para cualquier constitución, además de que el Congreso Constituyente Democrático había sido elegido en condiciones de dictadura, producto de un golpe de Estado, además de eso, el referéndum de salida es fraudulento, ¿no? Hay un libro que yo no me canso de citar, ¿no? Un libro de un autor, ¿no? El autor, empiezo por él, el doctor Juan Chávez Molina, un jurista puneño que se desarrolla en Arequipa y finalmente viene a Lima y es nombrado miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Entiendo que luego del golpe del 5 de abril, o sea, tuve alguna ilusión con el golpe del 5 de abril. Sin embargo, el referéndum que le toca administrar a ese Jurado Nacional de Elecciones tuvo tantas irregularidades
que el doctor Chávez Molina denuncie el fraude. Es más, yo era miembro del Comité por el No, que luego se convierte en el Comité Cívico por la Democracia, una de las varias organizaciones que hace oposición a la dictadura de Fujimori, y nos llama a los del Comité por el No en ese momento, que presidía Gustavo Momellona. Juan Chávez Molina era amigo de Gustavo Momellona, lo había conocido en la política de los años 60, tengo entendido. Él era originalmente demócrata cristiano. Bueno, y nos dice, tengo las pruebas del fraude. Va a la oficina de Gustavo Momellona, donde estábamos sesionando en Capeco, y nos explica cómo había sido el fraude, ¿no? Con lujo de detalles, paso a paso, ¿no? Por supuesto, es expulsado del Jurado Nacional de Elecciones y no publica su libro, donde su libro es Mis votos singulares, para los bibliófilos que quieran encontrarlo en alguna biblioteca. Y en su libro Mis votos singulares, él explica cómo se produce el fraude, ¿no? Donde dice él, el Servicio de Inteligencia Nacional controlado por Vladimiro Montesinos cambia los resultados, ¿no? No es que pierde aproximadamente 55-45 el no frente al sí, es al revés. El no gana el referéndum de salida con 55 con 55 frente a 45 del sí. Y Montesinos cambia el resultado y nos muestra cómo habían sido las maniobras, ¿no? Eso ha sido ocultado, eso ha sido sumergido. Incluso he escuchado a mucha gente opuesta a la Constitución del 93 en diversos foros, ¿no? Que dice, bueno, y se perdió el referéndum de salida. Y yo siempre los he llamado al orden y a derecho en última instancia. ¿Cuál referéndum de salida? Golpe de Estado, elecciones en condiciones de dictadura, referéndum de salida fraudulento. Este es un papel mojado en tinta, no es una constitución, ¿no? Para empezar a conversar. O sea, como dicen los juristas, la Constitución de 1993 es írrita, está adiseada de origen, ¿no? Y que el Congreso de la República quiera tomar ese documento de 1993. Ojo, la idea de documento no es mía, es de Alberto Borea, que después la ha dejado de usar, ya no lo he escuchado en sus últimas intervenciones, pero la usó durante muchos años. Documento de 1993. Ese documento, ¿no? Ahora se quiere usar para hacer una suerte de folleto que instruye a los niños sobre las bondades de la Constitución, resaltando la figura de Fujimori. Y aquí sobre Fujimori hay que decir algo que no se puede decir ligeramente, ¿no? ¿Qué cosa aparece en la condena de hace 15 años o aproximadamente a Alberto Fujimori por la Corte Suprema de la República? Que es ladrón y asesino. Eso lo dice una sentencia suprema. Por lo tanto, no es ni calumnia, ni difamación, ni nada. Es lo que dice la sentencia suprema. Fujimori, ladrón y asesino, ¿no? A ese ladrón y asesino el Congreso de la República lo presenta como un prohombre en un folleto para niños, argumentando que hizo una constitución que es viciada de origen. Por favor, ¿no? ¿A dónde estamos? ¿No? Y digamos, revisemos lo que ha sucedido en este país en los últimos 30 años. ¿Estamos donde estamos por gusto? No, estamos donde estamos por eso. Porque muchas veces no abrimos los ojos suficientemente para entender lo que pasó en nuestra historia y que no estamos acá porque hemos caído del cielo, no, estamos acá como consecuencia de una historia, ¿no? Que fue de una determinada manera. Ok, Nicolás, nuestro amigo Luis ha tenido un problema con su Wi-Fi y va a ser bastante difícil que pueda retornar, así que bueno, vamos a continuar de todas maneras, Nicolás, y la siguiente pregunta es relacionado a que tú eres miembro del grupo Iniciativa Constituyente. Quisiéramos que nos digas quiénes la conforman y cuáles son sus propuestas para una nueva constitución. El grupo Iniciativa Constituyente se hizo aproximadamente hace 2 años y medio o 3 años, ¿no? Primero nosotros tuvimos como objetivo la necesidad de hacer pedagogía sobre la necesidad de una nueva constitución. Porque mucho se levanta la necesidad de una nueva constitución como una bandera política, pero se ve poco la necesidad de organizar y de debatir con
la gente por qué una nueva constitución, ¿no? Entonces, ese ha sido nuestro objetivo, digamos. Y en función de ese objetivo nosotros hemos desarrollado, primero, varios ciclos de conferencias por internet entre el 2021 y el 2022. Coincidimos con el bicentenario de la independencia primero, pobremente celebrado por estos gobiernos breves que hemos tenido en los últimos años, y ligamos bicentenario con la necesidad de una nueva orientación para el Perú, un nuevo punto de partida para el Perú. Desarrollamos 2 o 3 ciclos de conferencias sobre el punto y posteriormente decidimos ser un poco más audaces, ¿no? Y el año 2022 desarrollamos 14 talleres, ¿no?, en diversos lugares del Perú sobre la necesidad de una nueva constitución. Yo escribí un libro, La razón política, ¿por qué una nueva constitución para el Perú?, ¿no? Entonces usamos este libro como un material didáctico, lo expusimos, lo presentamos y al día siguiente hacíamos un taller sobre el tema. Esto fue muy exitoso. Estuvimos en Ica, estuvimos en Arequipa, estuvimos en Juliaca, estuvimos en Puno, estuvimos 2 veces en el Cusco, estuvimos en Abancay, en Andahuaylas por vía remota, estuvimos en Huancayo también por vía remota, estuvimos en Trujillo y en 4 o 5 lugares en Lima. En Trujillo estuvimos 2 veces, ¿no? Lo cual nos dio ¿cómo te podría decir? Alguna idea de cuál es el sentimiento constituyente. Lucas Verdugo, un constitucionalista español, nos habla de este elemento como un elemento clave, ¿no? Y la gente identifica. Hoy, quizás no lo hacía hace 4 o 5 años, pero la coyuntura política ayuda en ese sentido. Identifica hoy la necesidad de una solución de fondo para los problemas del país, que no son solo políticas públicas. Las políticas públicas nos pueden servir para enfrentar los problemas de tal o cual sector, pero hay que ir un poco más allá, ¿no? La crisis, que no es solo una crisis de personas, una crisis de régimen político, está más al fondo, es una crisis de Estado, es una crisis de configuración histórica del Perú, nos hace ver que necesitamos una solución más de fondo, y de allí que se concluía la necesidad de levantar la bandera constituyente, ¿no? De regresar al origen del poder, que es la soberanía del pueblo, y a partir de eso plantear no inmediatamente una asamblea constituyente, sino la necesidad de organizar el poder constituyente en la sociedad, ¿no? Y por supuesto avanzar desde las diferentes regiones, de las diferentes ciudades del interior, de los diferentes barrios de Lima, a la necesidad, lo que se plantea a partir ya de diciembre del año 2022, se acelera la coyuntura política, muchas veces al margen de la voluntad de los actores. Lo que se está planteando a partir de diciembre del año 2022, que es la necesidad de un referéndum, ¿no?, para ver si la gente quiere una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución. Siempre, digamos, manteniéndonos en una postura democrática. O sea, preguntarle al pueblo, convocar una asamblea, la voluntad de que se elijan constituyentes, de que haya, así como hay un referéndum de entrada, hablaba de referéndum de salida hace un momento, que haya un referéndum de salida, o sea, que la gente se exprese, pero que se exprese sobre la base de que está organizada en su provincia, en su región, y ha debatido la necesidad de un poder constituyente, ¿no? Esto consideramos que es central. No voy a poner un ejemplo de la Unión Soviética, te pongo un ejemplo de los Estados Unidos, ¿no? Hay un gran autor norteamericano, Bruce Ackerman, que hace ya más de 20 años y escribió 3 tomos sobre la historia, digamos, el backstage, como dicen los gringos, el telón de fondo de la Constitución de los Estados Unidos. Y entre otras cosas nos dice que antes de la Convención Constituyente, que aprueba una Constitución en 1776 y que la debate durante 11 años, ¿no? Claro, en esa época había carreta y no internet, pero la debate durante 11 años. Pero antes de eso, en las 13 colonias se habían habido organización constituyente. O sea, comités que debatían sobre darse un nuevo futuro, una nueva orientación para el país. En ese caso,
una orientación original porque el país estaba naciendo, ¿no? Entonces, esto es un elemento muy importante. Y yo creo que desde diciembre del año 2022, este proceso, algunos dicen que se corta. Yo, que soy más bien un optimista, creo que se acelera, ¿no? No lo veremos ahora en primera plana en los medios de comunicación, pero me parece que se acelera en el sentido de que la gente toma conciencia constituyente, que es fundamental, ¿no? Afirma que estamos en un momento constituyente y que estamos pugnando porque esas fuerzas se expresen. Y yo no desconfío de que nuestro pueblo se va a expresar. Ojalá se exprese de la manera más democrática posible, ¿no? Como conocemos en este periodo, para tener nuevas elecciones y para que se vuelva a poner en agenda la necesidad de convocar al Poder Constituyente. O sea, de convocar una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución, ¿no? Y eso, por supuesto, refuta, ¿no?, lo que vemos en estos libelos, en estos folletos insultantes que publica el Congreso de la República, que publica para vergüenza de esa institución que debería dar justamente el ejemplo contrario, no el de la vergüenza política, sino el de la virtud política, o algo por lo menos que se acerque a ella, ¿no? Sin embargo, Nicolás, la derecha sostiene que no es tiempo para cambiar la Constitución. Es más, dicen que debe mantenerse la Constitución tal y como está, o que se podría cambiar unos cuantos artículos, ¿no? Y no entienden que en realidad estamos también en otro ciclo, ¿no? Otro ciclo de otra etapa, tanto económica, social, política, y hay otras variables que están creando crisis, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿qué piensas al respecto de esta negación que tiene la derecha y también esta cierta clase política mercantilista de oponerse a tocar el tema de un cambio de constitución? Mira, primero decir, y la historia me respalda en este caso, que jamás se han hecho cambios de fondo en el tema constituyente en algún país en momentos de tranquilidad, ¿no? ¿Quién quiere ir a un cambio de esa magnitud cuando no pasa nada o no pasa casi nada en el ámbito político? Bueno, casi nadie, pues, ¿no? O sea, estos cambios solo son factibles de realizar en momentos de turbulencia, ¿no? Y debemos ser capaces de manejarlos en esos momentos de turbulencia. Ahora bien, no estamos ante cualquier crisis. La crisis presente, tomando el título de un discurso que da, creo que en 1914 o 15, Víctor Andrés Belaúnde, la crisis presente, no es solo una crisis de personas. No la solucionamos cambiando a 2 o 3 ministros. No solo es una crisis de régimen político, no solo es una crisis de la democracia, es algo más a fondo. Es una crisis estatal, ¿no? El Estado de la Independencia, el Estado que nos brinda la independencia en 1921, ha probado a lo largo de varias coyunturas históricas que tiene serios problemas. Y yo creo que el gran examen ha sido la pobre celebración del Bicentenario en el año 2021, ¿no? Del periodo del Bicentenario. Algunos dicen que todavía tienen tiempo de corregirse porque el Bicentenario corre hasta diciembre del 2024, y es cierto, ¿no? Pero lo que hemos vivido es ya una celebración fallida, un Bicentenario fallido. Y esta es una suerte de rayos X de lo que ha sido esta república, ¿no? Como decía Pablo Macera, al día siguiente del 28 de julio de 1821, nos despertamos más colonia y más feudal que nunca, ¿no? No teníamos siquiera los controles de la corona española, ¿no? Y eso ha sido la tragedia peruana de estos 200 años. Entonces, hay que refundar. Es un momento de refundar. No de fundar, ojo, porque he escuchado ahí voces de nada sirvió, fundar, no. Aquí no estamos en el nada sirvió. Aquí ha habido un país que ha tenido 200 años de existencia y que ha tenido muchas cosas buenas. Y sobre todo, cientos de miles de peruanos y peruanas que han dado su vida por mejorarlo. Entonces, no estamos en cero, ¿no? Pero sí hay que
de alguna manera recomenzar, refundar este país, ¿no? Y esta crisis, que no solo es de personas, o sea, de gobierno, no solo es de régimen, es de Estado, es de fondo, nos da la oportunidad, primero nos hace ver nuestras heridas más profundas y luego nos da la oportunidad de un planteamiento de fondo. Y yo creo que esa idea del planteamiento de fondo la hemos visto en las marchas que muchos intonsos han caracterizado de terroristas entre diciembre y marzo, y luego también en las que se han sucedido sin la misma fuerza, pero ojalá que presagen marchas mayores, ¿no? Hemos visto eso cuando se levantaba de una manera novedosa en realidad, porque pocos lo hemos visto en los movimientos sociales de las últimas décadas, reivindicaciones muy de fondo, ¿no? Asamblea Constituyente, nueva Constitución, cosas que no escuchábamos en mucho tiempo, ¿no? Y que la gente no estaba diciendo porque alguien se las estuviera soplando al oído, estaba diciendo porque eran elementos que empezaban a caminar en la agenda pública y que de repente la gente los toma cuando se da cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? De la usurpación que significa este contragolpe del Congreso en diciembre del año 2022, ¿no? Entonces, estamos en un tiempo especial. Estamos en un tiempo que no es crisis de corto plazo, como diría Antonio Gramsci, es crisis de fondo, él la llama crisis orgánica, y las crisis orgánicas merecen soluciones de fondo, ¿no? El sector empresarial, específicamente las grandes empresas, los grandes conglomerados, ¿no?, empresariales tipo Confiet, Sociedad Nacional de Industrias y otros, les preocupa más el capítulo económico. Ellos dicen, no, si modificas, si cambias la Constitución, si vamos a un referéndum, se corre el riesgo de que se acaben, por ejemplo, los contratos ley, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿qué piensan ustedes de la iniciativa constituyente sobre este punto? Mira, es totalmente falso que porque cambien las reglas de juego, o sea, se establezcan artículos en una nueva constitución que permitan el desarrollo del país, porque si algo no ha permitido la constitución del 93 es el desarrollo del país, sino que se llenen de plata un conjunto de grandes empresas. Eso se ha permitido, pero no ha permitido el desarrollo de los 34 millones de peruanos. Si lo que queremos es permitir el desarrollo de los 34 millones de peruanos, perfectamente podemos establecer acuerdos de consenso con esos grandes núcleos empresariales cuya inversión es bienvenida, ¿no? Siempre y cuando permitan el desarrollo del Perú. Porque, como han dicho múltiples economistas, ¿no?, nosotros no podemos desarrollarnos si es que se mantiene este modelo de, digamos, beneficios exclusivos para la extracción de materias primas sin valor agregado. Eso no produce trabajo. Hoy el Perú es o el país con menos trabajo o el penúltimo país con menos trabajo de América Latina. 90, 80% de informalidad. Ese es el resultado del modelo neoliberal. ¿Un éxito económico? Yo creo que es un fracaso económico. Entonces, una nueva constitución debe sentar las bases en un capítulo económico para que haya éxito. Y para que haya éxito, eso significa que el conjunto de los peruanos, o la mayoría de ellos, tengamos plata en el bolsillo, ¿no? Cosa que no sucede y no ha sucedido en los últimos 30 años. Entonces, no ha habido éxito económico. Han habido grandes ganancias para 18 o 20 empresas, grandes conglomerados transnacionales. Se trata de hacerlos entender que no tenemos problema con la inversión extranjera siempre y cuando se adecue a las necesidades de éxito económico de la mayoría de los peruanos. Y eso debe estar en una nueva constitución, donde, por ejemplo, el rol del Estado tiene que ser recuperado, el rol de lo público tiene que ser recuperado, el rol de la autoridad jurídica. Los contratos ley solo existen en constituciones como la peruana, una de las constituciones más esclavas del planeta, ¿no? Entonces, lógicamente que tienen que ser dejados de lado. A ver si en Estados Unidos existen los contratos ley, por favor, ¿no? En ningún otro país de América Latina existen, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido en ese sentido más papistas que el Papa. Y eso, por supuesto, es una norma que nos ha colocado en el atraso en el que estamos el día de hoy, ¿no? Nicolás,
Bueno, Luis me acaba de indicar que desafortunadamente no puede ingresar, tiene problemas con internet nuevamente. Así es que la siguiente pregunta, ya la penúltima, es sobre Dina Boluarte. Ella se está aferrando, ¿no?, al poder gracias al apoyo que tiene de los grupos de derecha, especialmente, y de los mercantilistas, ¿no? ¿Y cree que es en este contexto adecuado hablar de la nueva constitución? ¿O Mira, tenemos que esperar un poquito más? dos cosas, ¿no? Primero, ¿cuál es la situación de Dina Boluarte? La situación de Dina Boluarte es la situación de una usurpadora del poder. Pero eso no tiene que ver solo con personas, tiene que ver con programas. ¿Qué cosa que eligieron los peruanos en julio del 2021? ¿No? Eligieron un programa y un candidato de cambio, ¿no es cierto? Ella formaba parte de la plancha junto con el señor Castillo, Pedro Castillo, ¿no es cierto? Pero resulta que luego de este gobierno no muy exitoso del señor Castillo, yo nunca fui gran partidario de él, ¿no? Voté sí por Castillo con gran ilusión, como millones de peruanos, pero vimos cómo el gobierno se despintó. Sin embargo, lo sucede una señora que lo primero que hace es traicionar el programa, el propósito, la esperanza bajo la cual fue elegido Pedro Castillo. O sea, eso es lo que motiva el levantamiento que hay a lo largo de, digamos, varias regiones, en un momento 18 de las 25 regiones del Perú, entre diciembre y marzo, diciembre del 2022 y marzo del 2023. O sea, sí hay una situación de usurpadora de la señora Dina Boluarte, punto número uno, ¿no? Usurpadora porque ella ostenta un cargo con otro programa, ¿no es cierto? Porque si no, no la apoyaría el Congreso de la República y no tendría al señor Otálora como primer ministro, ¿no? Punto número uno, ¿no? Ahora, punto número dos, ¿es viable levantar la bandera de una nueva constitución? Por supuesto que sí, lo cual yo no creo que señala que no debamos plantear antes nuevas elecciones. Pero nuevas elecciones ¿para qué? Nuevas elecciones para que sea posible plantear el horizonte constituyente, ¿no? Porque esa es la salida de fondo para nuestro país. Yo no antepongo nueva constitución a elecciones inmediatas, como hace alguna gente entre los líderes movilizados. Creo que eso es un error, ¿no? Me parece que hay que lograr elecciones lo más pronto posible. Bueno, las encuestas son lapidarias, pues, ¿no? O sea, yo no sé cómo esta señora se atreve a mostrarse en público, no le da vergüenza, ¿no? Pero, digamos, en los últimos 6, 7 meses, ¿qué dicen las encuestas? Las encuestas dicen que el 90% de los peruanos o más la rechazan, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que pretenda continuar, pues, en el gobierno? No solo por su carácter de usurpadora, sino por la voluntad popular absolutamente contraria a su mandato y a sus acciones, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay que plantear nuevas elecciones, pero ¿para qué? Para poner sobre la mesa el tema constituyente, ¿no? Porque lo que necesitamos, creo yo, es una salida de fondo. Más allá de que su proceso pueda durar 6 meses, 1 año, 3 años, no sé. Eso depende de la capacidad de movilización de nuestro pueblo. Eso depende del sujeto social y político que se desarrolle. No depende de un determinado Estado de Derecho. El determinado Estado de Derecho vendrá como complemento del sujeto social y político, ¿no? Es el sujeto de la soberanía popular el que va a determinar, ¿no? Los tiempos del horizonte constituyente, ¿no? Nicolás, finalmente, ¿cómo ves las salidas, las opciones para salir de esta crisis política? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para superar la crisis? Involucrarnos, ¿no? Muchos chicos en la universidad me preguntan siempre. Y yo, por supuesto que como profesor, no señalo ninguna perspectiva, nunca lo he hecho de carácter partidario. Pero sí les digo, con fuerza, involúcrense. Involúcrense en la organización social de su barrio, de su comunidad, de su iglesia quizás, de su club deportivo, en fin, en la organización de comunidad
que tengan a la mano. Involúcrense en los asuntos colectivos, en los asuntos de todos. Y de esta manera avancen a la política, a la que ustedes crean más conveniente. Ya esa es una decisión personal, individual, ¿no? Pero involúcrense. No nos quedemos como veedores. Quedarnos como veedores es hacerle el favor a la dictadura, ¿no? Es hacerle el favor al gobierno autoritario. Y eso es lo peor que podemos hacer. No nos quedemos en nuestras casas. Involucrémonos. A algunos les dará para ser parte de un club deportivo, a otros para ser de una organización de la sociedad civil, otros querrán quizás fundar un partido político. Aya de la Torre era el año 1923, cuando marchó contra la consagración del país al corazón de Jesús, era un dirigente universitario en San Marcos, ¿no? Y esa marcha del 23 de mayo de 1923, que Mariátegui dijo que era el bautismo de fuego de la nueva generación, esa marcha lo hizo el líder que después fue durante todo el siglo XX en el Perú, ¿no? Fundando un gran partido político, más allá de sus requiebros y de lo que pensemos de su evolución, ¿no? Una cosa similar sucedió con José Carlos Mariátegui, ¿no? Más ideólogo que activista, comparado con Aya de la Torre, pero igual, ¿no? Mariátegui, que ya había regresado al Perú cuando sucede el despegue político de Aya de la Torre, funda el Partido Socialista, que después se convierte en comunista y que es, la gran estela detrás de la izquierda peruana, ¿no? Y yo creo que ese involucrarse, ¿no? Porque, y no lo quiero decir en contra de los amigos que están en diversas ONGs de vigilancia, pero está muy de moda vigilar en esta época, ¿no? Vamos a vigilar cómo se comportan tales, cómo se comportan cuáles, vamos a vigilar. Sí, es importante vigilar, pero más importante es ser protagonista. El Perú reclama jóvenes protagonistas, mujeres y hombres protagonistas, ¿no? Que organicen, ¿no? Instituciones políticas que compitan en la arena democrática. Eso es lo que necesita nuestro país. Nuestro país no necesita gente que se esconda. Desafortunadamente veo en las estadísticas que hay muchos jóvenes que se van del Perú. Es una lástima. No quiero calificarlos. Eso es una decisión individual, ¿no? Sin embargo, me da tristeza, debo decirlo. Por eso repito, involucrarse. Involucrarse tratando de forjar una alternativa política, ¿no? Y ojalá que tengamos, más temprano que tarde, ojalá que tengamos en los próximos meses una alternativa democrática que signifique un desafío al actual orden de cosas, ¿no? Amplio, convocante, ¿no? Que nos dé una alternativa de poder. Ese es mi deseo, ¿no? Yo he peleado los últimos 50 años, ¿no? Porque las cosas cambian en este país y creo que he hecho mucho, estoy satisfecho con lo que he hecho. Sin embargo, creo que ya es el tiempo de otros. Ya es el tiempo de otros, ¿no? Eso de salir en la calle a batirse lo he hecho muchas veces. Convoco a los jóvenes ahora que lo hagan. Por supuesto, de una manera pacífica, de una manera democrática, pero hay que involucrarse. Ese es mi mensaje, involucrarse. Ok, muchas gracias, Nicolás. Hoy estuvimos con Nicolás Lynch, ex ministro de Educación, integrante de Iniciativa Constituyente en Política DM. Así que, amigos, nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado y un nuevo tema. Muchas gracias por acompañarnos acá en esta alianza estratégica de Noa Keiko, Comunicambio y la Salita del CIN. Nos vemos, amigos. Muchas gracias.